En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de iniciación cristiana. Artículo primero, el sacramento del bautismo. Estamos ahora en el segundo apartado donde el catecismo dedica 12 números al tema que tiene como título el bautismo en la economía de la salvación. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1223 al 1225 con el tema el bautismo de Cristo. Número 1223 del Catecismo dice: todas las prefiguraciones de la antigua alianza culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por San Juan el Bautista en el Jordán. Y después de su resurrección, confiere esta misión a sus apóstoles: id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Es un número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Nos dice que el bautismo de Jesús es el inicio de su vida pública. Está como remarcando el Catecismo que había antes del bautismo una vida oculta y después del bautismo hablamos de una vida pública. Y esto queda mucho más remarcado a partir del día en que Juan Pablo II hizo la reforma del rosario y añadió el Papa los famosos misterios luminosos. El primer misterio luminoso fue el bautismo del Señor en el río Jordán. El bautismo de Jesús es el comienzo de la iluminación. Se hace público lo que estaba oculto. Esto es muy hermoso, ¿eh? Precisamente la vida oculta de Jesús en Nazaret termina en el bautismo del río Jordán. Recordemos los 5 misterios luminosos que nos propone el Papa Juan Pablo II. Primer misterio, el bautismo en el Jordán. Segundo misterio, las bodas de Caná. Tercer misterio, el anuncio del reino de Dios. Cuarto misterio, la transfiguración. Quinto misterio, la institución de la Eucaristía. En estos misterios luminosos hay 2 teofanías, 2 manifestaciones: el bautismo y la transfiguración. 2 teofanías enormes, muy similares, una en el río Jordán, otra en el monte Tabor. Con esta revelación o iluminación termina la vida oculta y comienza a revelarse de una forma que nos ilumina. Es una forma que pasa a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento, incluso a nuestros sentidos. Esa percepción de ese Jesucristo que se nos manifiesta empieza a iluminarlo todo. Y el Catecismo nos presenta el texto de Mateo 3, 13, 17. Entonces aparece Jesús que venía de Galilea al Jordán donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo:
yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. El hecho de que Jesús haya querido revelarse a través de un signo, que es un signo de conversión de los pecados, nos tiene que sorprender, queridos amigos. Fíjense que Jesús tiene problemas al ser considerado por aquel signo que hizo como un pecador, porque en ese signo le salpica nuestro pecado. Jesús está en esa fila de pecadores donde él se puso voluntariamente. Enfrente habría una prostituta, atrás un ladrón, al lado un asesino, al otro lado un estafador. Cualquiera que lo veía en esa fila, en camino hacia Juan el Bautista, podría percibir, este es un pecador más. Lo que es sorprendente en Jesús es que Él quiera tener ese momento de manifestación, de iluminación, mezclado con unas formas externas que lo podrían manchar. Y a Jesús no le importó. Como cuando Jesús tomó la costumbre de entrar en casa de los pecadores y comer con ellos. A muchas personas en su pueblo les hizo sospechar que si este que come con pecadores, entonces es un pecador más como ellos, y a Jesús no le importó. Jesús corre el riesgo. No se deja abrumar por los conceptos que puedan tener de él los demás. Él corre con ese riesgo. Porque él cuando va en busca de la oveja perdida, no la limpia ni la baña antes de ponérsela a cuestas. Él la carga en sus hombros con toda la suciedad que tiene. A Jesús no le da asco nuestra suciedad. Y por eso es que esto es sorprendente. Esto es algo muy digno de considerar, queridos amigos, de Jesús en nuestra vida. Que a veces tenemos esa imagen un poco dañada de la santidad, como que alguien muy santo repele la suciedad del pecado, como que siente una especie de alergia hacia el pecador, hacia los pecadores. Y Jesús no siente esa repulsión hacia nosotros. Jesús odia profundamente el pecado, pero ama profundamente al pecador. Y Jesús no tiene reparo en abrazarme. Esto yo no se lo he escuchado nunca que haya sucedido ni con Mahoma, ni con Buda, ni con ninguno de estos. Esto es propio, único, original del amor de Jesús. Jesús no tiene reparo en abrazarme. Fíjense, queridos amigos, que algo parecido le pasó a San Francisco de Asís. En ese episodio que nos cuentan cuando Francisco se encontró con el leproso. Él, Francisco, que había sido un joven refinado, limpio, que le repugnaba la suciedad, miembro de esa familia Bernardone, famosa, rica, importante, él acostumbrado a llevar esa vida bastante cómoda, una vida palaciega como la que llevaba Francisco. Un día se convierte. Pero aunque se había
y muchas otras cosas. Una noche, Francisco escucha el sonido de una campanilla anunciando que se acercaba un leproso. Recordarán algunos, en la Edad Media, a los leprosos se les obligaba a llevar una campana para por donde fueran caminando la tenían que ir tocando para que las personas se dieran cuenta que ahí venía un leproso y todo el mundo se tenía que hacer a un lado para que no se fueran a contagiar. Y entonces Francisco, escuchando la campana, venciéndose a sí mismo, venciendo su asco, venciendo su natural repugnancia, por impulso del Espíritu Santo se acerca a ese leproso, lo abraza y le besa sus llagas. Esta imagen de Francisco haciendo esto con el leproso nos hace entender mucho más lo que es para Jesús ponerse en esa fila de pecadores en el río Jordán para bautizarse y no le importó. Esta imagen de Jesús en la fila del río Jordán nos dice que a Jesús no solo no le damos asco, sino que nos abraza y nos besa. Y sigue el catecismo y nos dice que después de su resurrección confiere esta misión a sus apóstoles. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Porque una cosa es cuando salimos a escuchar todos estos predicadores. Vamos a ir a hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas, y se quedan hasta ahí. Hagan memoria y verán. Solo se quedan hasta el bautismo, pero se les olvida esta segunda parte, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Porque de nada sirve bautizarse para seguir pecando. De nada sirve decir que yo me convertí porque fui a un encuentro, a un retiro, tuve una experiencia mística con el Señor, pero no guardo lo que Él me ha mandado. No guardo en mi corazón el amor, no guardo en mi corazón la caridad. Sí, rezo mucho, pero chismeo más. No he guardado lo que Jesús me ha mandado. Esto es impresionante, queridos amigos, porque es la gran diferencia entre aquellos que se creen enviados del Señor y los que no. Es impresionante porque es que es la última encomienda que Jesús da a los apóstoles. Empieza con el bautismo y termina mandando a bautizar. Y una vez bautizados, los envía a guardar lo que Él les ha enseñado. Es decir, aquello que hemos hablado de Benedicto XVI, custodiar la fe. Cada uno de nosotros custodia la fe de sus hermanos. Los que son catequistas custodian la fe de los niños en su salón. Los que trabajan en la pastoral de jóvenes custodian la fe de los jóvenes que le han sido encomendados en esa pastoral. Por tanto, queridos amigos, es importante que insistamos en la necesidad de la salvación, en la necesidad de abrirnos al don de la fe, en la necesidad de conocer la verdad en la medida que se le es descubierta a cada persona y se le pide que se adhiera a esa verdad que ha conocido en su conciencia y enséñenles a guardar todo lo que yo os he mandado. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1224 que dice: Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de Juan, destinado a los pecadores,
para cumplir toda justicia. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento. El espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación. Y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Vemos qué número tan precioso. Lo primero que llama la atención es el hecho que vemos en el texto que nos propone el Catecismo de Mateo 3, 14, 15. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Es un poco misteriosa esta respuesta de Jesús, queridos amigos. Jesús, fíjese, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. No se entiende por justicia como el reparto equitativo de las cosas. Eso no es justicia. En la Sagrada Escritura, la palabra justicia es sinónimo de justificación, de santificación, de santidad. Cuando decimos que Jesús nos justifica, quiere decir que nos santifica, no que nos da a todos por partes iguales. Desde este punto de vista, queridos amigos, se puede entonces entender esa respuesta de Jesús a Juan el Bautista: déjame ahora, pues conviene que se cumpla toda justicia. En el fondo, es lo mismo que le responde Jesús a Pedro en la última cena: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Es decir, tenemos que proceder a la obra de la santificación. Si Jesús se deja bautizar, ciertamente no es porque Jesús necesita ese bautismo, porque todos sabemos que el bautismo tiene unas finalidades. Primera finalidad es la de perdonarnos el pecado, y Jesús no tenía pecado alguno. Segunda finalidad del bautismo es hacernos hijos de Dios, y Jesús no necesitaba ser hijo de Dios por adopción, porque Él ya era el Hijo de Dios por naturaleza, el verdadero y único Hijo de Dios. Tercera finalidad del bautismo es hacernos miembros de la iglesia. Y Jesús no es miembro de la iglesia, Jesús es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo místico. Por tanto, en el bautismo, ninguna de las finalidades aplicaba a Jesucristo. Y entonces, ¿cómo es que le dice Jesús a Juan el Bautista: conviene que así cumplamos toda justicia? Es decir, conviene que Jesús inaugure de esta forma un sacramento de santificación. Eso es lo que estaba sucediendo ahí en esa expresión: conviene que así cumplamos toda justicia. Y en este caso, no son las aguas las que santifican a Jesús, sino que en este caso es Jesús el que le va a dar el poder de santificación a las aguas. Jesús da el poder regenerador al sacramento del bautismo. Jesús está haciendo que esas aguas pasen a ser una acción de transformación interior del hombre, como si estuviera confiriendo, como si estuviera instituyendo ese sacramento. Esto es precioso.
Por eso le dijo, déjame que sea bautizado, porque conviene que se cumpla toda justicia, conviene que así comencemos este camino de santificación. Después continúa el catecismo y dice, este gesto de Jesús es una manifestación de anonadamiento. Es una palabra muy importante en nuestra vida que incluso tiene que ver con el santo que hemos comentado al inicio de nuestro programa, San Guillermo. Buscando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en literatura, se pone como sinónimos de anonadamiento palabras como abatimiento, decaimiento, desasiento, descorazonamiento, y casi todos los sinónimos son en negativo. Pero en Jesucristo, la palabra anonadamiento tiene otro significado que es mucho más precioso. Es como la última consecuencia de la encarnación y significa el abajamiento de Dios. Es la última consecuencia de ese entrar Jesús y querer salvarnos haciéndose semejante a nosotros. Abajamiento de Dios, anonadamiento. Y ese abajamiento de Dios es inmenso. Llega hasta las últimas consecuencias. Y la última consecuencia es que Jesús, que es totalmente santo, se mezcla con los pecadores en esa fila del río Jordán, incluso bajo el riesgo de ser considerado como un pecador más. Eso, queridos amigos, se llama anonadamiento y es algo precioso. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida dejamos de obrar el bien por el qué van a decir de mí si me ven con? Y nos congelamos y no nos anonadamos. Nos quedamos en nuestra comodidad de que piensen y hablen bien de nosotros. Y la última consecuencia es que Jesús se mezcla con los pecadores en esa fila del río Jordán, incluso se arriesga a ser considerado como un pecador más. El catecismo, para ahondar en esta idea, nos presenta Filipenses 2, 5, 11. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo más grande que nosotros podríamos escuchar. Que todo soberbio, tarde o temprano, tendrá que arrodillarse. Que toda lengua hereje, tarde o temprano, tendrá que proclamar, tendrá que confesar que Cristo Jesús es el Señor. Esto suena muy duro en un mundo de tanta herejía, de tanto ateísmo, de tanto anticristianismo. Pero a todos les llegará su momento
Esto es lo grande, que Jesús se pone en la fila de los pecadores, se abaja. En el momento último, máximo de la encarnación, se anula. Y en el bautismo, Él asume el ser considerado como un pecador al ponerse en la fila con los pecadores, como si Él necesitara ser santificado para santificarnos. Con nosotros, queridos amigos, ocurre que si ponemos una manzana podrida en el cesto de manzanas, entonces pudre todas las demás. En el caso de Jesús, no. Es la manzana sana la que limpia a las manzanas podridas. Precioso. Y concluye este número 1224 del Catecismo diciendo: el espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Nos presenta el texto de Mateo 3, 16, 17. Bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Con esta teofanía, con esta manifestación, se nos está recordando, queridos amigos, que ha comenzado la segunda creación. La primera creación es la que nos pasó de la nada a la existencia. Hablamos de ella ayer. Y la segunda creación es la que nos pasó de la condición pecadora a ser santificados. Y sin duda alguna es mucho mayor la segunda creación que la primera. Recordemos ese pasaje donde Jesús preguntaba: ¿qué es más? ¿Decir a este, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y echa a andar? Sin duda alguna, es mucho más grande la segunda creación, a una vida sobrenatural, a una vida nueva, a una vida de gracia, que una simple sanación de la vida física, que también es importante y también Jesús la obra. Pero Jesús, antes de sanar el paralítico físicamente, lo sanó interiormente. Tus pecados te son perdonados. Y para que veas que tengo el poder, toma tu camilla, levántate y vete de aquí. Por tanto, queridos amigos, el preludio de la nueva creación es el bautismo de Jesús en el río Jordán. Ahí, en ese momento, comienza la nueva creación. Dicho esto, el Catecismo nos presenta, para finalizar, el número 1225. En su Pascua, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo. En efecto, había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en Jerusalén, como de un bautismo con que debía ser bautizado. La sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Después nos presenta el Catecismo un pequeño texto de San Ambrosio que dice: considera dónde eres bautizado, de dónde viene el bautismo.
de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio. Él padeció por ti. En Él eres rescatado, en Él eres salvado. Curiosamente, queridos amigos, Jesús llama bautismo a su muerte. Es muy importante esta expresión y debemos darle muchas vueltas. Jesús llama bautismo a su muerte. Dice el Evangelio de San Marcos 10:38. Ellos le dijeron, sí podemos. Jesús les dijo, la copa que yo voy a beber, sí la beberéis, y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. El bautismo de Jesús fue de sangre, y Él lo ha traducido para nosotros en un bautismo de agua. Jesús en su delicadeza, en su amor hacia nosotros, lo que debió haber sido para nosotros un bautismo de sangre, Él lo convierte en un bautismo de agua. Jesús no se ahorra la sangre para Él, pero en cambio a nosotros nos ahorra la sangre. Por el agua del bautismo recibimos lo que Jesús obtuvo por su bautismo de sangre. Por eso dice el Evangelio de San Lucas 12:50, con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Para Jesús el bautismo es una palabra angustiosa, es una palabra dramática realmente. Para nosotros el bautismo es fiesta, hay alegría. Incluso se celebra en grande, hay invitados, nos ponemos nuestras mejores ropas, vienen familiares, amigos, celebramos el bautismo. Para Jesús es angustia, es drama. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Pero esa angustia del bautismo, que es para el corazón de Jesús, Jesús ha tomado ese aspecto amargo para que el nuestro sea un bautismo de gozo. Qué cosa tan hermosa. Fíjese cómo continúa el catecismo. La sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Juan 19:31-37. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retirara. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. ¿Qué importancia le da San Juan en su evangelio a este texto? Cuando dice, el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. La sangre y el agua que brotaron del costado de Cristo son verdad. Él lo quiere como enmarcar para que se resalte sobre cualquier otra cosa. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No se le quebrará hueso alguno. Y también otra que dice, mirarán al que traspasaron.
Esa expresión, no le quebrarán hueso alguno, es una preciosa imagen de que el Cristo entero es el que se entrega, que no lo han despedazado, que es Jesús completo que nos da su sangre y agua, que ese Jesús entero es casi milagroso. ¿Por qué? Porque después de esa paliza que le dieron en todo su recorrido de la pasión, es casi perfectamente imposible que no haya tenido un solo hueso roto. Que no es posible que alguien sufra todo eso sin que se le rompa un hueso. En la Eucaristía recibimos al Cristo entero, porque no le han quebrado, no lo han despedazado, y lo recibimos en cuerpo, en alma y en divinidad, así como nos lo han enseñado desde niños, sangre y agua. Y esto es precioso, sangre y agua en la cruz. Lo vemos en la oración de la Divina Misericordia con Santa Faustina, que aprobó el Papa Juan Pablo II y que celebramos el segundo domingo de Pascua. Es la imagen del Jesús de la Divina Misericordia, que se ve como del costado brotan esos rayos azules y rojos, imagen de la sangre y del agua que brotan de su costado. Hemos nacido del costado de Cristo. Y debemos hacer como el apóstol San Juan, que se reclinaba en el costado de Cristo como diciendo, de ese costado he nacido yo. Qué hermosa intimidad con Jesús. Primera de Juan 5, 6, 9. Este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo. No solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. Qué grande es esto, queridos amigos, dar testimonio de quién es Jesucristo, de cuál es la finalidad por la que ha venido, por qué está ahí en el río Jordán en esa fila, por qué está ahí en esa cruz, por qué de su costado sale agua y sangre. Y los que dan ese testimonio son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu que se reveló al decir, este es mi Hijo amado. El agua que nos hace renacer a la vida nueva. La sangre que nos regeneró. Y terminamos esta catequesis, queridos amigos, de este tema tan precioso del bautismo, con un texto de San Ambrosio. Considera dónde eres bautizado, de dónde viene la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio. Él padeció por ti y en Él eres rescatado, en Él eres salvo. Por eso, queridos amigos, veamos el bautismo como algo gozoso, pero también aprendamos a verlo como algo dramático, porque al mismo tiempo el bautismo es un rescate. Somos rescatados de la esclavitud, de las cadenas, y somos rescatados con un precio muy grande. Somos rescatados con la sangre de Jesús.